Marcos capítulo 10 y vamos a leer los versículos 17 al 31. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿y quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primero. Si hay algo seguro en la vida, es que todos vamos a morir algún día. No sabemos cuándo será, no sabemos en qué circunstancia, pero sí sabemos que la muerte es inevitable. Esto es tan tormentoso que muchas personas prefieren no pensar en eso. Hace unos años atrás salió publicada la noticia de que un grupo de médicos estaba tratando de reducir la tasa de mortalidad. Yo no sé exactamente a qué se referían, porque lo cierto es que la tasa de mortalidad no puede ser reducida. Es de un 100%. Todo el que nace en este mundo morirá. El filósofo y matemático francés Blaise Pascal lo dijo de una manera bastante sombría, pero muy realista. Él decía en uno de sus pensamientos: imaginemos a unos cuantos hombres encadenados y todos ellos condenados a muerte, varios de los cuales son degollados cada día a la vista de los demás, que ven su propia condición en la de sus semejantes y mirándose unos a otros con dolor y sin esperanza aguardan su turno. Esta es la imagen de la condición humana, dice Pascal. Eso no suena muy atractivo, pero es muy realista. Por eso el poeta inglés John Donne dijo aquella famosa frase que luego Hemingway usó en una de sus novelas: no preguntes por quién doblan las campanas doblan por ti. No preguntes por quién doblan las campanas. En los pueblos antes tocaban las campanas cuando había un funeral. Dicen: no preguntes por quién están doblando hoy las campanas doblan por ti. Cada segundo mueren miles de personas y cada una de esas muertes es un aviso de lo que nos espera a cada uno de nosotros, tarde o temprano. Y aunque yo sé que muchos pretenden vivir como si esta vida presente fuera todo lo que hay,
Lo cierto es que Dios puso eternidad en nuestro corazón. Dios puso eternidad en nuestro corazón. Es por eso que el hombre es un religioso incurable. El hombre, aún el ateo, el hombre es un religioso incurable. Algo en nuestro interior nos dice que la muerte no es el punto final de nuestra existencia. Hay algo que debemos hacer para prepararnos adecuadamente para enfrentar ese momento cuando llegue. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos haciendo todo lo que debemos hacer para dar ese viaje del que no hay retorno? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos haciendo todo lo que debemos hacer? Esa fue la inquietud del joven rico. Esa fue la inquietud de este hombre que vino a Jesús y que vamos a estudiar en esta mañana, como les decía, continuando con nuestra serie consecutiva de exposiciones en el Evangelio de Marcos. El Señor había estado por un tiempo en la región llamada Perea, como vimos hace 2 domingos atrás, al otro lado del Jordán, pero ahora se dirige hacia la ciudad de Jerusalén. Eso lo vemos en el versículo 32. Y unos pocos meses más tarde, en la ciudad de Jerusalén, Jesús sería juzgado, Jesús sería condenado a la muerte. Así que nosotros estamos aquí al principio del fin del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando de repente llega este joven, que aparentemente está muy turbado por el estado de su alma delante de Dios. Lean una vez más versículo 17. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Un joven rico, dice Marcos. Lucas, en el relato paralelo, nos dice que este hombre era muy rico y que era un hombre prominente. De hecho, la palabra que Lucas usa es gobernante. Este hombre era un personaje en el pueblo de Israel. Probablemente era miembro del Sanedrín, una de las instituciones más emblemáticas, más prestigiosas de la nación de Israel en los días de Jesús. Así que este individuo había tenido bastante éxito en la vida. Era joven, era rico, era influyente, y por si todo esto fuera poco, era una persona bastante moral, era una persona religiosa, como vemos en el resto de la historia. Por eso alguien decía que este es el tipo de joven que todo padre quisiera para su hija. Sin embargo, la historia revela que este joven tenía una inquietud tan grande en su corazón que Marcos nos dice que él vino corriendo al Señor Jesucristo. Hay detalles aquí que no debemos pasar por alto. En el tiempo de Jesús, la gente de prestigio no corría. Eso estaba fuera de la ética social. Pero este joven estaba tan inquieto que viene corriendo delante del Señor, y dice que hincando las rodillas delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué pregunta? En otras palabras, maestro, ¿cómo yo puedo estar seguro de que yo estoy haciendo todas las cosas que yo debo hacer para ir al cielo? Lo tenía casi todo, pero había una duda en su corazón que no lo dejaba vivir en paz. Una pequeña duda, una gran duda. Esto no es para hacer chistes, pero me vino a la mente algo que vi hace unos años atrás en una viñeta de esa que salen en los periódicos. Había un individuo en el desierto muriéndose de sed y habían 2 manantiales de agua al lado y un letrero que decía: cuidado, agua venenosa, y en el otro decía: esta agua es potable, y otro letrero que decía: o será al revés. Señor, yo estoy haciendo todo lo que yo creo que debo hacer, pero yo no estoy seguro si no me hace falta algo más. Y yo confío en lo que tú me vas a decir. Dime qué tú crees que me falta para yo tener vida eterna.
Ahora, hermanos, piensen en esto por un momento. Ese es el sueño de todo cristiano, que alguien venga a ti y te pregunte, dime qué yo debo hacer para ser salvo. Pero ahora escuchen la respuesta de Jesús. Versículo 18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Si hay algo que esta historia nos enseña incidentalmente, es que el método evangelístico del Señor Jesucristo era muy diferente al de muchos evangélicos en el día de hoy. Yo estoy seguro que si este joven hubiera ido delante de algunos evangélicos, muchos evangélicos que yo conozco, dime qué yo debo hacer para heredar la vida eterna, rápidamente le hubieran dicho, ora conmigo la oración del pecador. O pídele a Jesús que entre en tu corazón. Yo no he visto una frase más abstracta que esa. Yo no sé cómo hacer eso. Que le pida a Jesús que entre en mi corazón. De paso, déjenme decirles algo, mis amados hermanos, nunca le digan eso a un inconverso. Esa frase no tiene ningún sentido. Esa frase no aparece en el Nuevo Testamento. Los apóstoles nunca la dijeron. La salvación no viene simplemente porque tú invites a Jesús a entrar en tu corazón. De hecho, es tan extraña esta historia porque Cristo pudo haberle dicho, ¿qué te falta? Creer en mí. Señor, ¿qué me hace falta para heredar la vida eterna? Cristo pudo haberle dicho, oh, que creas en mí. Y sería la respuesta correcta, pero el Señor sabía que este joven tenía un concepto tan equivocado acerca de sí mismo que él no estaba preparado para recibir esa respuesta. No todavía. Saben que el concepto que mucha gente tiene de sí misma es que son personas buenas que a veces hacen cosas malas. El concepto bíblico es al revés. Nosotros somos personas malas que por la gracia común de Dios a veces hacemos cosas buenas. Pero ese es el concepto que este hombre tenía. Yo soy una persona buena, solo quiero saber qué más me falta. Si tú le dices a una persona como esta que reciba a Cristo en su corazón, probablemente va a pensar dentro de sí mismo, por supuesto, ¿por qué no? ¿Es eso lo que me falta? Es bueno tener a Cristo. Eso añadiría bondad a mi bondad, ¿verdad? De ahí la extraña respuesta de Jesús en el versículo 18. ¿Por qué tú me llamas bueno? En otras palabras, tú vienes a mí como si yo fuera un maestro común y corriente. Tú vienes a mí como si yo fuera un hombre, igual que tú, solo que con más sabiduría que tú. Ahora, si eso es lo que tú piensas de mí, ¿por qué me llamas bueno? Porque en el mundo entero hay una sola persona que merece ese calificativo y no eres tú, es Dios. Hay uno solo que es bueno. Jesús no está ni negando ni afirmando que Él sea Dios en este pasaje. Ese no es el foco primario de atención aquí. Él simplemente quiere hacerle ver a este joven lo equivocado que él estaba cuando él creía de sí mismo que él era bueno. Porque lo cierto es que en el mundo entero no hay nadie, absolutamente nadie que sea bueno. Dice Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 10, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles todos, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y sí, yo sé que hay personas que son relativamente buenas y son relativamente buenas en comparación con otros seres humanos que son peores. Pero si tú te comparas con el estándar de santidad de Dios, si tú te comparas con la santidad del mismo Dios, con el carácter de Dios, te vas a dar cuenta que tú no eres bueno. No hay nadie que llene esa medida, aunque algunos crean que sí, como es el caso del joven rico, versículo 19. Oigan lo que le dice el Señor. Oh, ¿tú quieres saber qué tú debes hacer para heredar la vida eterna? ¿Tú sabes los mandamientos? No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Tú quieres hacer algo para salvarte? Mira los mandamientos, cúmplelos y vivirás. Ahora, pregunta, ¿está enseñando Jesús aquí en este pasaje que la salvación es por obras, que la salvación es por obedecer los 10 mandamientos? Por supuesto que no. De hecho, no voy a entrar en esto ahora, pero si ustedes van al capítulo 18 de Lucas, que es donde está el texto paralelo de Marcos capítulo 10, verán que
inmediatamente antes de este relato encontramos la parábola del fariseo y el publicano. O sea que esa parábola está en el trasfondo de esta historia. Jesús dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo oraba consigo mismo y le decía a Dios, yo te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Yo no soy adúltero, yo no soy avaro, yo doy diezmos de todo lo que gano, yo vengo al templo todos los sábados. Gracias, Señor, la verdad es que te pasaste conmigo. Y el fariseo le dice, yo no soy ni siquiera como este publicano, este cobrador de impuestos. Y el publicano se daba golpe en el pecho, se estaba lejos, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Y Cristo dice, este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, el fariseo, porque el que se humilla será enaltecido, el que se enaltece será humillado. Así que esta historia está en el trasfondo de esa parábola. No, Cristo no le está enseñando al joven rico que debía salvarse guardando los mandamientos. Lo que Él quiere hacerle ver a este joven es que es imposible para el hombre salvarse a través de su obediencia. La Biblia dice que uno de los propósitos por los cuales Dios reveló su ley es para que nosotros podamos evaluarnos objetivamente, mirarnos en ese espejo y ver lo lejos que nosotros estamos de llenar esa medida. Imagínate que el mandamiento más importante de la ley es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y eso no lo hace nadie ni por un segundo. Y el otro es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo con la misma intensidad, con la misma energía, con la misma pasión con la que tú te amas a ti mismo. Dime, ¿tú guardas los mandamientos? Pablo dice en Romanos capítulo 3 versículo 20 que es por medio de la ley que viene el conocimiento del pecado. El problema es que este joven no entendía del todo el alcance de la ley. Por eso le dice al Señor en el versículo 20: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Wow. Bueno, si esa es la medida, tengo mis papeles en reglas. En el relato paralelo, en el Evangelio de Mateo, se incluye esta última pregunta: ¿qué más me falta? Eso es interesante. Él estaba bastante seguro de su propia bondad, pero había un elemento de duda en su corazón. ¿Qué más me falta? Ese es el problema de aquellos que pretenden salvarse haciendo cosas buenas. No hay forma de saber con toda certeza de que estás haciendo lo suficiente. ¿Me hace falta algo más, maestro? Jesús, versículo 21, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes, dalo a los pobres, y ven y sígueme, y tendrás tesoro en el cielo. Una cosa te hace falta. Hermanos, ¿qué reacción la de Cristo? Esto fue leccionador para mí. Jesús no reaccionó airado diciéndole: pero qué mentiroso y soberbio eres. ¿Estás tan ciego que no puedes darte cuenta de que no existe en este mundo ningún ser humano que llene esa medida de la ley de Dios? No. El texto dice que Jesús, mirándolo, lo amó, y Marcos es el único que incluye ese detalle en los evangelios. El Señor Jesucristo sintió una profunda compasión por este joven que estaba perdido en su moralidad. Si me oíste bien, este joven estaba perdido en su moralidad. Los puritanos decían: hay dos formas en que se puede hundir un barco. Una es cargado de estiércol y la otra es cargado de oro, pero se va a hundir igualito.
Mi amigo, nadie puede salvarse guardando los mandamientos. Pablo dice en Gálatas capítulo 3 versículo 10 que todos los que dependen de las obras de la ley para salvarse están bajo maldición, están bajo la maldición de Dios. Si tú estás dependiendo de las obras de la ley, de guardar los mandamientos, Pablo dice, no yo, Pablo dice en la Biblia, estás bajo la maldición de Dios. Pues escrito está, y ahora Pablo cita Deuteronomio, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cada vez que nosotros pecamos, estamos violando la ley como un todo, no simplemente estamos violando uno de sus acápites. Bueno, fue una mentirita. No, es que el problema con esa mentirita es que ya tú rompiste la ley, tú violaste la ley, y esa ley es un reflejo del carácter de Dios. Ese es el problema. La ley es un reflejo del carácter de Dios, de manera que cada pecado es un atentado contra el carácter santo de Dios. Por eso dice Santiago capítulo 2 versículo 10, cualquiera que guardare toda la ley, si eso fuera posible, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Mi amigo, si tú te quieres salvar por tu obediencia, tendrás que obedecer todos y cada uno de los mandamientos de la Biblia todos los días de tu vida. Y si tú eres honesto contigo mismo, seguramente ya debes haberte dado cuenta de que eso es imposible. Y eso es precisamente lo que Cristo quiere hacerle ver a este joven rico, porque lo amó. Porque lo amó. No fue con una actitud de cinismo que el Señor trató con este joven. Y hermanos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, cuídense de eso. Uno puede ver a una persona moralista y tratarla con desprecio. Así como hay personas que tratan a las prostitutas, a los ladrones con desprecio, hay personas que tratan a los moralistas con desprecio. Cristo no hizo eso. Cristo sintió compasión por este joven, una profunda compasión. Y le dice, joven, solo te hace falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme a mí. Ahora, hermanos, y esto es crucial. Por fin, ¿cuántas cosas le faltaba a este joven? ¿3 o una? Porque él dice, una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Entonces, ¿qué era lo que le faltaba? Lo que le faltaba era seguir a Cristo. Fíjense, el punto aquí no es que por vender sus bienes y entregar la ganancia a los pobres, este joven iba a ir al cielo como recompensa, sino por seguir a Jesús. Ahora, vender todo lo que tenía y entregarlo a los pobres iba a ser la evidencia de que él había removido el ídolo de su corazón, el ídolo que él le había hecho a las riquezas, para hacer de Cristo el único objeto de su adoración, el único objeto de satisfacción, el único objeto de su deleite. Esa era la evidencia. Mientras dependas de otras cosas para tu felicidad, mientras dependa de otras cosas para encontrar satisfacción en la vida, mientras haya otras cosas aparte de Cristo en la que tú estés descansando tu identidad, es imposible que puedas creer aunque tú digas que crees. Esto es serio. Es muy fácil decir que creemos en Cristo, pero es otra cosa muy distinta mostrar esa confianza dependiendo únicamente de Él y encontrando toda nuestra satisfacción únicamente en Él. Y la palabra únicamente aquí es importante. ¿Sabes lo que Jesús le está diciendo a este joven? Joven, déjame decirte algo. Imagínate la vida sin dinero. Imagínate la vida sin nada de dinero.
Y imagínate la vida sin tus bienes. Imagínate la vida sin tus casas. Imagínate la vida sin tus carros, sin tu ropa, sin tus muebles, sin tu vivienda, sin tu cuenta bancaria. Imagínate una vida en la que solo me tuvieras a mí. Pregunta, ¿estarías satisfecho? ¿Saben lo que Jesús está haciendo aquí? Es una cirugía de corazón abierto. Eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Es una cirugía de corazón abierto. Cristo está metiendo el bisturí lo más profundo que Él pueda para tocar el nervio central de la idolatría de ese joven. ¿Saben cuántas personas hay en el mundo que creen, pero en realidad no creen? O sea, personas que tienen a Cristo como un adorno más. Es un adorno en el contexto de su vida decente, en el contexto de su vida religiosa, pero Cristo no es su todo. Y déjame decirte algo, mi amigo, si Cristo no es todo para ti, Él no es nada para ti. Cristo no es un adorno. Es por eso que Jesús dice en Lucas capítulo 14 versículo 33 que el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser su discípulo. Punto. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Es imposible seguir aferrado a todas esas cosas y al mismo tiempo tratar de aferrarte a Jesús. Eso no se puede. Tienes que soltar todo lo demás antes de que puedas aferrarte a Él de todo corazón. Él no es un adorno religioso. Si no lo es todo, entonces no es nada. Pastor, ¿significa eso que todos los cristianos tienen que ser pobres? No. En la Biblia nosotros encontramos varios personajes que eran muy ricos y muy piadosos. Abraham era muy rico, Job era muy rico. Pero a la hora de la prueba ellos demostraron que Dios era su todo. Ustedes recuerdan cuando Dios le dijo a Abraham: Abraham, vete al monte Moría, llévate a tu hijo Isaac, a ese adolescente que habías esperado por más de 25 años, y ofrécemelo a mí como un sacrificio. ¿Qué hizo Abraham? Fue al monte, al lugar donde Dios le dijo, e iba a degollar a su hijo. Y por supuesto Dios no se lo permitió. Pero Abraham demostró allí que él no idolatraba a su hijo. Dios era su todo, no su hijo. Lamentablemente este joven no pasó la prueba. En aquel momento crucial de su vida quedó evidenciado claramente quién era realmente su Dios. Versículo 22. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. ¿Ven el contraste? El mismo que vino corriendo, hincando las rodillas, el mismo que vino con todo ese entusiasmo, se fue angustiado. Ese es el significado literal de la palabra griega que se usa allí y que nuestra Biblia traduce como afligido. Es exactamente la misma palabra griega que aparece en Mateo capítulo 26 versículo 37, cuando dice que el Señor estaba angustiado en el huerto de Getsemaní. Es la misma palabra. Se fue angustiado. El cáncer del materialismo había hecho metástasis en el corazón de este joven. Él estaba atrapado. Toda su vida dependía de sus riquezas. Mis hermanos, amigos que están aquí, escúchenme bien, porque esto que voy a decir ahora es una distinción crucial. El problema de este joven no radicaba en el hecho de tener muchos bienes. Su problema era que los bienes lo tenían a él. Es diferente. Él estaba atrapado, él estaba esclavizado por sus bienes. Él era un esclavo. Y nadie que no esté dispuesto a renunciar a esa esclavitud puede abrazar a Cristo de todo corazón. Nadie puede abrazar a Cristo de todo corazón mientras no esté dispuesto a soltar esa soga.
Ahora, ¿saben cuál es el problema? El problema es que ningún ser humano puede librarse de esa tiranía por sí mismo. Óyeme bien, ningún ser humano puede librarse de esa tiranía en sus propias fuerzas. De ahí las palabras de Jesús a partir del versículo 23. Cuando se va el joven rico, dice: Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿y quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús dijo: para los hombres es imposible. Para los hombres es imposible. Esa es la enseñanza de toda esta sección. La salvación es imposible para los hombres, sean ricos o sean pobres. Noten lo que dice en el versículo 27 otra vez. Mirándolos, Jesús dijo: para los hombres. Él no dijo para los ricos, Él no dijo para los pobres, Él dijo para los hombres, sean ricos, sean pobres. Para los hombres la salvación es imposible. Pero los ricos son más vulnerables a sentirse tan satisfechos en sus riquezas que no sean capaces de percibir lo impotente que son. Están tan acostumbrados a que todo lo resuelven por ellos mismos, a que todo lo resuelven con sus propios recursos, a que solo tienen que buscar la chequera, dar un tarjetazo. Están tan acostumbrados a vivir así que ellos no dependen de Dios. Es muy difícil que ellos vean su dependencia. Es muy difícil que vean su miseria. Es muy difícil que vean el estado tan deplorable en que se encuentran. Por eso resulta más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Pastor, ¿y qué significa eso? Pasar un camello por el ojo de una aguja, exactamente eso mismo. Exactamente eso mismo. Esa era una frase coloquial que se usaba en aquellos días para señalar algo que es imposible. Es como los gringos tienen una frase en inglés que yo no sé si se usa en español, pero ellos dicen: cuando a las ranas les salgan pelos. O sea, nunca. La misma posibilidad que hay de que a una rana le salgan pelos, o de que tú entres un camello por el ojo de una aguja, es la posibilidad que hay de que un rico entre al reino de Dios. Es absolutamente imposible que un camello pase por el ojo de una aguja, y así también es imposible para el hombre salvarse en sus propias fuerzas, y mucho menos alguien que se siente tan satisfecho por todo lo que tiene. Es imposible. Las riquezas pueden ser un gran problema, pueden ser un gran obstáculo, y pueden impedir a los hombres que vengan a Cristo con humildad, que vengan a Cristo con ese sentido de dependencia del que hablábamos el domingo pasado. ¿Recuerdan cuando estudiamos el texto de los niños que dice: dejad a los niños, venid a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos? Dice Cristo en el versículo 15 de Mateo 10, que estudiamos la semana pasada. Dice el Señor aquí: en verdad os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Con ese mismo sentido de dependencia, con ese mismo sentido de humillación que tienen los niños. Ahora, esto fue chocante para los discípulos. ¿Se dieron cuenta? 2 veces dice que ellos se asombraron. Y le preguntan al Señor: entonces, ¿quién podrá salvarse? En el contexto cultural de estos hombres, las riquezas eran una señal inequívoca de la bendición de Dios. Si tú eras rico es porque definitivamente el favor de Dios estaba sobre ti. Esa era la mentalidad de los apóstoles. De ahí el asombro. Si resulta más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que el hecho de que un rico pueda entrar en el reino de Dios, entonces ¿quién podrá salvarse? Y la respuesta de Cristo es contundente: nadie. ¿Oíste bien? ¿Quién podrá salvarse? Nadie.
para los hombres es imposible. No podemos cambiarnos a nosotros mismos. No podemos limpiarnos de nuestros pecados. No podemos disponer nuestro propio corazón para amar a Dios, para amar su gloria por encima de todo, aún amar a Dios y su gloria más que tu propia vida. Tú no puedes hacer eso por ti mismo. Eso es imposible. Estamos encadenados, condenados a ser unos esclavos miserables, a menos que un poder superior intervenga a nuestro favor. Y eso nos lleva a la segunda enseñanza de este pasaje. La salvación solo es posible para Dios a través de la persona de Cristo. La salvación es imposible para los hombres, la salvación solo es posible para Dios. Vean una vez más el versículo 27. Mirándolos, Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hay esperanza para el hombre porque Dios es todopoderoso. Hay esperanza para el hombre porque Dios puede vencer la obstinación de tu corazón. Dios puede destruir nuestra idolatría. Y es extremadamente importante resaltar esto, porque así como hay muchas personas que creen que no necesitan a Cristo para ser salvos, hay otras personas que tampoco vienen a Cristo porque desconfían de sí mismos. Y yo he visto personas así. Yo no voy a poder vivir la vida cristiana, así que mejor ni lo intento. Yo no voy a poder, eso es demasiado para mí. ¿Sabes cuál es la respuesta de la Biblia? Claro que no vas a poder. Claro que no vas a poder hacerlo en tus propias fuerzas. La salvación es imposible para los hombres, pero no es imposible para Dios. Mi amigo, tú no puedes por ti mismo romper las cadenas que te mantienen esclavizado al mundo, esclavizado al pecado. Tú no puedes, pero Dios puede. Y aun si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe y te conviertes en cristiano, no vas a poder vivir la vida cristiana dependiendo de ti mismo. No vas a poder. Pero Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso y Él puede transformar el corazón de los hombres, como de hecho lo hizo con los apóstoles. Noten el versículo 28. Entonces Pedro, siempre Pedro, entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Honestamente, yo no sé qué había en la mente de Pedro. Yo no sé si él está diciendo: Señor, yo no entiendo, porque tú dices que nadie puede hacer eso, pero eso fue lo que nosotros hicimos. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Yo no sé si Pedro, en un arrebato de orgullo, se estaba comparando aquí con el joven rico. Honestamente no lo sé. Y de paso, hermanos, yo no sé de verdad si Pedro aquí se estaba envaneciendo, pero cuidado tú, creyente, con envanecerte. Porque si tú te convertiste al Señor, no fue por tu propia fuerza, no es porque tú eras mejor que aquel amigo tuyo al que también le predicaron el evangelio y no se ha convertido. La salvación es por gracia y depende de Dios. Ahora, lo cierto es que los apóstoles estuvieron dispuestos a renunciar a muchas cosas para seguir a Cristo. Eso es verdad. Y Cristo les dice, porque en el evangelio de Mateo se añade: ¿qué pues tendremos? O sea, Pedro dice: nosotros le hemos dejado todo, te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dice en el versículo 29, Jesús dijo: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casas o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones. Qué realista. Y en el siglo venidero la vida eterna. Este es uno de los textos favoritos de los evangelistas de la prosperidad.
Honestamente me da náuseas cada vez que yo oigo a una persona desde el púlpito diciéndole a una persona: ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar, ven a Cristo y tú vas a ser rico y vas a tener una buena casa y vas a tener un mejor sueldo y vas a tener salud. Es una maravilla tener a Cristo. Eso es un mensaje diabólico, infernal y nauseabundo, porque eso no es verdad. No, yo no creo que eso sea lo que el Señor esté diciendo aquí. Más bien, yo creo que Él está reiterando lo que Él había dicho anteriormente, que es imposible seguirlo a Él sin estar dispuesto a renunciar a todo, incluyendo la familia. ¿Se dieron cuenta? Ninguno, vayan otra vez, no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madres o padres o hijos o tierras por causa de mí, del evangelio. Aquí hay individuos que han tomado una decisión, la decisión de dejar todo atrás para seguir a Jesús, no importa las consecuencias. Y de paso, no es que el cristiano se vuelva un pesado con la familia, no es que el cristiano se olvide de la familia. No, lo que Cristo está diciendo, óyeme bien, es muy probable que si tú decides seguirme a mí, tu familia te aborrezca por causa de tu fe. Es muy probable que eso pase. Y de hecho, el mismo Cristo dijo en Mateo capítulo 10, versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y yo sé que algunos dirán, pero eso ya todo el mundo lo sabe. No, a la nuera contra su suegra por causa de la fe, no porque la suegra se mete. O sea, dice, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa, dice Jesús. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Definitivamente Cristo no se andaba con medias tintas. De nuevo, óyeme bien, le dice Jesús, conmigo es todo o nada. Yo no soy plato de segunda mesa, yo no soy un adorno religioso. Conmigo es todo o nada. Si yo no soy todo para ti, yo no soy nada para ti. El que no está dispuesto a pagar ese precio por causa de Cristo y por causa del evangelio, como dice en el versículo 29, no puede ser cristiano. El problema es que todos nosotros somos demasiado débiles para hacer algo así, a menos que vengamos a Cristo en dependencia de Cristo. Tenemos que venir a Cristo en dependencia de Cristo. Para los hombres es imposible, pero hay esperanza para ti a pesar de tu impotencia, porque lo que es imposible para los hombres no es imposible para Dios. La salvación está disponible para toda clase de hombres, porque Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso, su poder no tiene límites, todas las cosas son posibles para Él, dice el Señor. Fue Dios el que proveyó el remedio a través de la persona y la obra de Cristo. Cristo murió en una cruz para pagar mi deuda delante del Padre. Es Dios el que abre nuestros ojos para que veamos la terrible condición en que nos encontramos, la necesidad que tenemos de ser salvos. Es Dios el que inclina nuestra voluntad para que abracemos por fe y de todo corazón lo que Cristo ofrece. Pero eres tú el que tienes que venir en dependencia de Él. La salvación es por gracia, dice Pablo en Efesios capítulo 2, por medio de la fe. Esto no de vosotros, dice la Biblia, es un don de Dios, es un regalo de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Este es el punto focal del evangelio, la total impotencia del hombre contrastada con el absoluto poder de Dios. Hay salvación completa y gratuita por medio de la fe en la obra redentora de Cristo. Más adelante en el capítulo 10, versículo 45, dice el Señor: el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a morir en una cruz para dar su vida para rescatar pecadores. Y es precisamente a través de la proclamación de ese mensaje del evangelio, y por eso estamos predicando hoy aquí, que el poder de Dios se manifiesta
para salvación, mientras llamamos a los hombres a la fe y al arrepentimiento. Mi amigo, si tú vienes a Cristo, vas a perderlo todo y vas a ganarlo todo. Vas a perderlo todo, vas a ganarlo todo. Eso es lo que dice el versículo 29. No hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Lo que esto significa es que todos los cristianos serán ricos? No. No, yo creo que esta promesa implica dos cosas. Por un lado, que todos los creyentes vienen a formar parte de una gran familia que va a suplir por mucho lo que tú pierdas de tu familia terrenal. Eso es lo que Cristo está diciendo. Si hay algo que a mi esposa y a mí nos maravilla cada vez que viajamos a otros lugares, es que llegamos a un sitio nuevo, conocemos hermanos en Cristo que no conocíamos y al minuto ya somos familia. Y están dispuestos a servirnos, simplemente porque somos cristianos. Hay una familia de la fe en el mundo entero. Eso es impresionante. Pero por el otro lado, y esto que voy a decir ahora es muy sensible, yo creo que John Piper tiene razón cuando dice que hay algunos cristianos que por diversas circunstancias no están rodeados de muchos creyentes. Y él pone el caso particular de los misioneros. Misioneros que son desarraigados de su país, de su familia, y van lejísimo a predicar el evangelio a lugares extraños. Cuando mi esposo y yo estuvimos visitando a nuestra hija en el mes de mayo, ella nos hablaba de eso, nos decía, esto es difícil, lo más difícil es ese sentido de desarraigue, tú no perteneces a ningún lugar. Y nuestra hija nos decía, y es lo que yo creo que está envuelto en todo esto, ella decía, yo me he dado cuenta que mi hogar está donde esté Cristo. Mi hogar está donde está Cristo. Y yo creo que probablemente lo que el Señor está diciendo allí es a esas personas que están solas en lugares donde no hay casi cristianos. Dice, aún así, si tú lo pierdes todo por causa mía, lo que vas a obtener por el hecho de tenerme a mí será infinitamente más satisfactorio que cualquier cosa de este mundo que tú hayas podido perder. Tú tendrás en mí 100 veces más. Amor incondicional. El amor incondicional de Cristo suplirá 100 veces más el amor de hermanos, hermanas, padres, hijos, tierras, todo. Él será tu hogar y será 1000 veces mejor que el hogar que tú hayas perdido por causa de Él. Cristo es mejor. Y cuando te toque partir de este mundo, como decíamos al principio, cuando te toque partir de este mundo, disfrutarás de una incomparablemente deleitosa comunión con Él por los siglos de los siglos. Es de esa vida eterna que el Señor habla aquí en el versículo 30. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 8 versículo 18, estoy seguro, tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse cuando Jesucristo nuestro Salvador regrese en gloria. Y nuestro pasaje concluye con esta advertencia: pero muchos primeros serán últimos y los últimos primero. Y es una frase oscura en el contexto, pero yo creo que la idea puede ser la siguiente: la forma de obrar de Dios desafía nuestras ideas preconcebidas. El joven rico de esta historia al principio parecía estar muy cerca. Un individuo moral, religioso, que admiraba a Jesús. Maestro bueno, yo te admiro. Él parecía estar muy cerca del reino de Dios, pero al final demostró que estaba muy lejos.
Según el criterio del mundo, este individuo había tenido una vida bastante exitosa, increíblemente exitosa. Era joven, era rico, era influyente. Según el criterio de Jesús, este joven era un pobre esclavo que estaba arruinando su vida en medio de su opulencia y en medio de su moralidad. Hermanos, tenemos que aprender a evaluar las cosas con el criterio de Dios, no con el criterio del mundo. De este lado de la eternidad, el mundo celebra las riquezas, celebra la popularidad, celebra la belleza física, y debo decir que no hay nada de malo ni en el hecho de ser rico, ni en el hecho de ser bien parecido, ni en el hecho de tener, de ser popular. Pero déjame decirte algo, mi amigo, si eso es todo lo que tú no tienes absolutamente nada que tenga valor permanente. Nada. Tú no tienes nada. Tenerlo todo sin tener a Cristo es tener una existencia miserable aquí y ahora, y una pérdida total cuando traspases esa línea que separa el tiempo de la eternidad. Tener a Cristo es tenerlo todo, aunque no tengas nada más. Mi amigo, yo no sé si tú eres rico, si tú eres pobre, económicamente hablando, pero si tú quieres heredar la vida eterna, una cosa te hace falta. No son 2, no son 10, es una sola cosa. Reconoce tu impotencia para salvarte y ven a Cristo con la disposición de seguirle únicamente a Él como Señor y Salvador. O sea, Señor, yo pierdo mi vida por causa tuya. Aquí hay un papel en blanco. Ya rompí esto. Aquí hay un papel en blanco. Está firmado al pie por mí. Lo que tú escribas ahí yo lo voy a hacer, aunque yo no sé lo que es. Tú eres mi único Señor. Tú eres mi único amo. Tú eres mi único dueño. Ven a Cristo. Ven a Cristo y sométete a Él como tu único Señor, como tu único Salvador. Señor, yo no confío en mis buenas obras, yo no confío en mi religión, yo no confío en que soy mejor que aquel. Mi única esperanza es que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Es mi única esperanza. Yo no confío en nada más que en ti. Mi amigo, no pretendas hacer en tus propias fuerzas lo que solo Dios puede hacer por ti. La salvación es imposible para los hombres. Es imposible. Tú no puedes pagar tu deuda con la justicia de Dios por causa de tus pecados. Tú no puedes cambiar por ti solo la inclinación de tu corazón. Tú necesitas la justicia de otro, Jesús, que sea puesta en tu cuenta por medio de la fe. Esa es la única justicia que Dios acepta como buena y válida. Yo sé que todos ustedes aquí han jugado Monopolio alguna vez. Si tú vas al banco con dinero de Monopolio, queriendo abrir una cuenta, van a llamar a un psiquiatra, porque es dinero falso. Óyeme bien, todas tus buenas obras son dinero de monopolio en la presencia de Dios. No valen nada. La única moneda que circula en el cielo es la justicia de Jesús. La única moneda que circula en el cielo es la justicia de Jesús. Y mi llamado en esta mañana es: ven a Cristo, confiésale tus pecados, confiésale incluso la dureza de tu corazón. Mi esposo y yo hablábamos con una joven esta semana y ella nos decía: yo no quiero a Dios, yo odio a Dios a sí mismo. Yo le dije: mira, ¿sabes qué? Díselo a Dios. Díselo a Dios. Confiésale a Dios tu amor al mundo. Confiésale a Dios cómo le has desechado. Confiésale a Dios cómo has cambiado a Él por aquello que no aprovecha, y pídele que transforme tu corazón. Pídele que te dé la gracia de la fe y del arrepentimiento. Pídele que te libere de la esclavitud y de la tiranía del pecado. Lleva tu causa delante de Él, porque solo Él te puede salvar. Quiere el Señor que al final de tu historia no seas como este joven rico.
que se presentó delante de Cristo con tanto entusiasmo y finalmente se alejó de él tan angustiado. Es mi oración que muchos aquí hoy puedan regresar a sus casas llenos de gozo, habiendo encontrado en Cristo el Salvador que sus almas necesitan, habiendo encontrado en Cristo el perdón de todos sus pecados, habiendo encontrado en Cristo gratuitamente, por gracia, por medio de la fe, el regalo de la vida eterna. Estos días han estado saliendo muchas noticias de persecuciones que están sufriendo muchos de nuestros hermanos en la fe en otros lugares del planeta. Y cuando leemos estas historias, por un lado nos escandaliza, nos entristece, pero por el otro lado nos parece algo tan lejano a nuestra experiencia. Nosotros vivimos en Occidente. Vivimos en una condición muy distinta a la que viven muchos de nuestros hermanos en países como Siria, Corea del Norte, Irán. Por la soberanía de Dios, nosotros disfrutamos de una libertad que ellos no tienen. Y en sentido general podemos decir que no corremos los mismos riesgos que ellos corren cada día por causa de su fe. Sin embargo, mis hermanos, a pesar de eso, nunca debemos olvidar que el mismo principio de maldad, el mismo principio de rechazo que se encuentra operando en aquellos países donde los cristianos son perseguidos abiertamente, es el mismo principio que opera en países como los nuestros, aunque se manifieste de una forma menos agresiva, aunque se manifieste de una forma más sutil. El Señor advirtió claramente a sus discípulos que serían aborrecidos por el mundo por causa de su nombre, y aún nuestros propios familiares, dice el Señor, se volcarían contra nosotros por el simple hecho de estar asociados con Él. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa mía. El mundo aborrece a Cristo, mis hermanos, y por esa misma razón aborrece a todo aquel que le sigue, aborrece a todo aquel que quiere serle fiel. Y yo sé que Jesús está de moda, por lo menos en países como los nuestros. Mucha gente dice seguir a Jesús, pero la pregunta es si están siguiendo al Jesús de la Biblia, o si están siguiendo a Jesús de la Biblia como Él dice que Él debe ser seguido. Porque lo cierto es, hermanos, que el Cristo que se revela en las Escrituras representa todo lo que el hombre rechaza. Ese Cristo nos recuerda que no somos pequeños dioses alrededor de los cuales debe girar el universo. Ese Cristo nos recuerda que somos pecadores, condenados, que merecemos justamente la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Ese es el Cristo de la Biblia. Ese Cristo nos confronta con nuestra impotencia, nos confronta con nuestra maldad, nos hace ver que nuestra decencia y nuestras buenas obras no sirven de nada para ganar el favor de Dios, porque esa moneda no circula en el reino de los cielos. De manera que es imposible que nosotros sigamos y prediquemos a ese mismo Cristo sin cosechar ninguna consecuencia en este mundo caído. Esa es una de las grandes lecciones que nosotros aprendemos del pasaje que vamos a estar considerando en la mañana de hoy en nuestra serie de Marcos. La semana pasada nosotros vimos que el Señor delegó su poder y autoridad en sus discípulos para que salieran por toda Galilea predicando como Él predicaba, haciendo las obras que Él hacía. Esta porción se encuentra en los versículos 7 al 13 del capítulo 6. Más adelante, en los versículos 30 al 32, nosotros veremos los resultados de esta misión, de esta gira de predicación. Pero Marcos introduce en el medio esta historia que estudiaremos en esta mañana sobre la muerte de Juan el Bautista. Y de paso, esta es la única porción del Evangelio de Marcos cuyo foco primario de atención no es el Señor Jesucristo. La única porción.
Marcos introduce esta historia en el versículo 14, señalando a uno de los personajes protagónicos de este incidente. Dice el rey Herodes. Así comienza este pasaje, el rey Herodes. El problema es que en el Nuevo Testamento aparecen varios personajes con ese mismo nombre. Así que es necesario aclarar de cuál Herodes es que Marcos nos está hablando aquí. El más famoso de todos los Herodes es Herodes el Grande. Un hombre cruel, un hombre perverso, que reinó sobre todo Israel por 36 años. Antes de su muerte, que fue en el 4 antes de Cristo, Herodes el Grande le solicitó al emperador que dividiera todo el territorio de Israel en 4 regiones. Por cierto, Cristo nació en el reinado de Herodes el Grande. Y alguien va a decir, ¿y cómo es que entonces Herodes murió antes de Cristo? Bueno, porque el calendario tiene un error. Solamente para aquellos que van a hacer sumas y restas, él murió en el 4 antes de Cristo según nuestro calendario, pero él fue que mandó a matar a los niños. Así que Herodes el Grande, al morir, le pide al imperio romano que divida la región que él gobernaba en 4 regiones o en 4 tetrarquías, para dividirla entre sus 4 hijos. Y a Herodes Antipas, que es el Herodes de esta historia, hijo de Herodes el Grande, le tocó la región de Galilea y de Perea, la cual él gobernó desde el 4 antes de Cristo hasta el 39 después de Cristo. De manera que técnicamente hablando, este Herodes no era rey, este Herodes era tetrarca, es decir, el gobernador de un cuarto de la región que gobernó su papá. De hecho, Herodes Antipas nunca consiguió que el emperador le concediera el título de rey, pero él se comportaba como si lo fuera. Podemos dividir este relato de la mañana de hoy en 3 escenas, y yo he tratado de escoger títulos para cada una de estas escenas que ustedes puedan recordar. La primera de estas escenas, que va de los versículos 14 al 16, yo la he titulado Una desafortunada pero reveladora comparación. Versículo 14. El rey Herodes se enteró de esto. ¿De qué? De lo que los apóstoles estaban haciendo. Pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían: no, es Elías. Y otros decían: es un profeta como uno de los profetas antiguos. ¿Notaron, hermanos, algo interesante en este pasaje? El nombre que se había hecho célebre no era el de los apóstoles. El nombre que se había hecho célebre era el de Jesús, aunque eran ellos los que ahora estaban haciendo milagros similares a los que Jesús hacía. Mis hermanos, es obvio que la predicación apostólica y los milagros que ellos hacían no movía a la gente a poner sus ojos en ellos, sino en el Señor. Y de esto ya aprendemos una lección. Hermanos, algo no anda bien en un ministerio cuando se comienza a exaltar la figura de un predicador. Y quiero repetir eso otra vez. Hermanos, cuando en un ministerio se comienza a exaltar la figura de un predicador, algo no anda bien. Porque el único que debe ser exaltado en su iglesia es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es a Él a quien nosotros debemos proclamar. Es hacia Él a quien nosotros debemos guiar a la gente para que pongan su confianza en Él, no en nosotros. ¿Recuerdan ustedes cuando el apóstol Pedro sanó a un cojo de nacimiento en el templo de Salomón en Hechos capítulo 3? Dice que cuando todo el pueblo se agolpó a la puerta del templo lleno de asombro, Pedro aprovechó para decirles: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? En otras palabras, Pedro no quería que la gente lo viera a él como alguien especial. Fue por la fe que viene de Jesús que este hombre hoy está en perfecta sanidad, le dice Pedro al pueblo más adelante. Así que lo que sucedió con los apóstoles en esta primera gira de predicación por toda Galilea fue una explosión de poder. Era algo que no podía pasar desapercibido. Los milagros que Jesús había estado haciendo durante su ministerio ahora se estaban multiplicando por 12.
Por toda la región de Galilea era demasiado evidente que algo extraordinario estaba sucediendo allí. Pero en vez de reconocer que Jesús era el Mesías, esta gente comenzó a hacer las especulaciones más ridículas y más absurdas acerca de él. Algunos decían: Juan el Bautista resucitado de los muertos, y por eso operan en él estos poderes. Ahora, hermanos, Juan nunca hizo ningún milagro. Nunca. Pero obviamente esta gente razonaba que si alguien podía volver de ultratumba, seguramente era capaz de hacer cualquier cosa. Otros decían: tiene que ser Elías. ¿Y por qué de manera particular Elías? Bueno, probablemente porque Elías nunca vio muerte, dice en Segunda de Reyes, el capítulo 2. Así que probablemente decían: Elías volvió. Había otro grupo más lógico que decían: no, Jesús es simplemente un profeta, de la misma categoría que los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, todas estas comparaciones, incluyendo las más ridículas y disparatadas, revelan algo acerca de la opinión que el pueblo tenía de Jesús. Ellos sabían que él no era un hombre común y corriente. Los profetas eran hombres muy apreciados en Israel, por más que en su tiempo casi nadie le hacía caso. Y ellos estaban colocando a Jesús en ese mismo nivel. Era más que obvio para ellos que la sabiduría y los milagros del Señor eran extraordinarios, pero aún así preferían creer cualquier cosa, por ridícula que fuera, con tal de no tener que reconocerle como Señor de sus vidas. Ese es el problema que pasa con mucha gente en el día de hoy. Ellos saben que Jesús es extraordinario. Yo recuerdo en mi época de adolescente algunas películas que se daban de Jesús. El Jesús de gospel o el Jesús de Jesucristo superestrella. Todo el mundo quiere tener a Jesús de su parte, pero no le quieren reconocer como Señor. Por supuesto, todas estas historias, todos estos comentarios comienzan a llegar al palacio de Herodes. Y algo se activa dentro de él. Su mente supersticiosa mezclada con una conciencia acusadora lo llevaron a pensar que algo definitivamente muy extraño y sobrenatural estaba sucediendo en Galilea. Versículo 16. Y al oír esto, Herodes decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Juan, a quien yo decapité. En el pasaje paralelo de Lucas 9:7 dice que Herodes estaba muy perplejo cuando escuchaba acerca de lo que los apóstoles estaban haciendo, cuando escuchaba acerca de Jesús, porque él había mandado a decapitar a Juan el Bautista y ahora él cree que es Juan el que ha regresado para señalarle una vez más su pecado y su maldad. Y esta parte de la historia Marcos nos la cuenta en los versículos 17 al 20, en una escena que yo he titulado una confrontación que provoca temor y fascinación al mismo tiempo. Una confrontación que provoca temor y fascinación al mismo tiempo. Versículo 17, porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Aquí es necesario que hagamos un poco de historia. Herodías era una mujer perversa, ambiciosa, calculadora, que se había casado con su tío Felipe, con quien tuvo una hija llamada Salomé. El nombre de Salomé no aparece en la Biblia, pero el historiador Flavio Josefo nos da el nombre de esta muchacha. Felipe y Herodes Antipas eran hermanos, así que Herodías era sobrina de los dos, era sobrina de su esposo y era sobrina de su cuñado. Yo le había dicho, esta es una historia turbia, es una historia grotesca. Felipe había sido desheredado por su padre Herodes el Grande y vivía con Herodías como un ciudadano normal, común y corriente en la ciudad de Roma. En una visita que Herodes Antipas le hace a su hermano Felipe, se enamora de su mujer, que es su sobrina, Herodías.
A pesar de que en ese momento el mismo Herodes también estaba casado con la hija del rey Aretas, que aparece más adelante en el libro de los Hechos, que gobernaba en la región contigua a la región donde gobernaba Herodes. Así que Herodes se estaba metiendo en un problema. Pero Herodes se enamoró de su sobrina y la sedujo. Y Herodías era una mujer muy ambiciosa. Así que ella decide aceptar la proposición de su otro tío con la condición de que él se divorciara de su actual esposa. Y por supuesto Herodes accede y se casa con Herodías, pero sin que ella se hubiera divorciado todavía de su otro tío Felipe. De manera que su matrimonio era ilegal por partida doble. Se trataba de una relación adúltera de ambos lados y encima de eso con la esposa de su hermano, algo que estaba claramente prohibido en la ley de Moisés, en Levítico 18:16 y en Levítico 20:21. Pero cuando regresan a la tierra de Israel, tienen un choque frontal con la predicación de Juan el Bautista. Versículo 18. Porque Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Juan el Bautista no predicaba adorando la píldora para evitar una confrontación con el hombre más poderoso de Galilea. Él no fue a decirle: tú sabes, Herodes, que todo el mundo es pecador. Y seguramente, tal vez, probablemente tú has hecho algo en tu vida que tiene que haber desagradado a Dios. No, mis hermanos, su mensaje fue claro y directo. Herodías es la mujer de tu hermano y no te es lícito tenerla. Herodes, no importa la autoridad que Roma te haya conferido, la ley de Dios está por encima de ti, está por encima del imperio. Lo que tú has hecho es una maldad, es una perversión. Tú has pecado contra Dios. Él había recibido la orden de parte de Dios de llamar al hombre al arrepentimiento, y Herodes tenía que arrepentirse del pecado que él había cometido. Y mis hermanos, yo no creo que esta historia fue incluida en los evangelios únicamente para que nosotros nos enteremos cómo fue que murió Juan el Bautista. Yo creo que esa historia está ahí para que nosotros sepamos que si queremos seguir a Jesús y serle fiel, vamos a tener que pagar el precio. Más adelante, en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos, nosotros nos vamos a topar con uno de esos pasajes incómodos de los evangelios. El apóstol Pedro acaba de confesar en Cesarea de Filipo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor aprovecha la ocasión para darle a Pedro y al resto de los apóstoles una correcta perspectiva de la naturaleza de su ministerio. Marcos capítulo 8 versículo 31. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle, mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Un mensaje bien claro. Queridos hermanos y amigos, ese es el costo del discipulado. La salvación es por gracia, es por medio de la fe, completamente gratuita. Pero predicar lo que Cristo quiere que tú prediques, vivir de la manera como Cristo quiere que tú vivas, tiene un precio. Y yo creo que a medida que nos acerquemos a la segunda venida de nuestro Señor, va a ser cada vez más difícil evadir esa realidad. Estamos en un mundo caído, estamos en un mundo que aborrece a Dios, estamos en un mundo de maldad. Y yo te pregunto, a ti que profesas ser cristiano, ¿hasta qué punto estás dispuesto a ser coherente con tu profesión de fe?
¿Hasta qué punto estás dispuesto a que tus amigos se alejen de ti por causa de tu fidelidad a Cristo? Porque tú no celebras los chistecitos que ellos hacen, porque tú no corres con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Hasta qué punto, mi amado hermano, mi amada hermana, tú estás dispuesto o dispuesta a que te boten del trabajo porque tu jefe sabe que hay cosas que tú nunca vas a hacer por causa de tu fidelidad a Cristo? ¿Hasta qué punto, hermanos, estamos dispuestos a pagar el precio? Yo no estoy hablando aquí de irse al campo misionero, yo no estoy hablando de irse a un país islámico, yo estoy hablando de ser fiel a Jesucristo en República Dominicana. Juan el Bautista estuvo dispuesto a ganarse enemigos poderosos con tal de ser fiel a la encomienda que el Señor le dio. Y quiero aclarar que eso no es cristianismo radical. Eso es mero cristianismo. Eso no es cristianismo radical. Eso es lo que se supone que todo verdadero creyente está llamado a hacer por causa de su Señor y Salvador. Juan provocó la ira de Herodes por su predicación. Pero en cierto modo, ese fue el menor de sus problemas. Versículo 19. Marcos capítulo 6, versículo 19. Y Herodías, la esposa, le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido, y cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Obviamente, la acusación de Juan contra Herodes alcanzaba también la reputación de Herodías y la dejaba muy mal parada. Tan culpable era el uno como la otra por la perversión que había sido cometida. Pero ambos reaccionaron de manera diferente a la predicación de Juan. Alguien decía: desatar la ira de una mujer es peor que el infierno. Herodes sabía que Juan tenía razón. Herodes admiraba el carácter irreprochable de Juan. Dice que era un hombre santo y justo. Herodes sentía hacia Juan una mezcla de temor y fascinación. Lo rechazaba y le encantaba al mismo tiempo. Y trató de protegerlo de la ira de Herodías, porque él sabía que Herodías quería matarlo. Pero esta mujer conocía muy bien las debilidades de su marido y ella estaba simplemente esperando el momento oportuno. Y eso nos lleva a la tercera escena de este pasaje, que yo he titulado una diabólica conspiración y una promesa insensata. Una diabólica conspiración y una promesa insensata. Versículo 21. Pero llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. En otras palabras, Herodes había invitado a su cumpleaños a la plana mayor de su pequeño reino. Y Marcos menciona tres grupos de poder aquí. Él dice los nobles, es decir, los altos dignatarios del gobierno civil, los comandantes, una palabra que señala a militares de alto rango que tenían bajo su mando compañías de unos 1000 soldados. Y finalmente a los principales de Galilea, refiriéndose probablemente a los líderes sociales más importantes de la provincia. De manera, mis hermanos, que en esta fiesta estaban representados todos los componentes de la estructura de poder en la región de Galilea y de Perea. Todos los hombres que incidían en el gobierno civil, en el aparato militar y en la alta sociedad estaban en la fiesta de Herodes. Y debemos suponer que la mayoría de ellos había comido de más y había bebido de más. Cuando de repente entra Salomé en el salón del banquete, enviada seguramente por su propia madre. Hermanos, hay que pensar, esta muchacha nació en el 14 después de Cristo. Eso quiere decir que probablemente en este punto de la historia tenía 16 o 17 años de edad.
Y su propia mamá la envió a esa jauría de lobos a que danzara para ellos. Salomé baila en la fiesta y debemos suponer que su baile no fue inocente. Debemos suponer que estamos hablando aquí de un baile sumamente sensual, un baile que despertó la pasión pecaminosa de todos los hombres que estaban allí esa noche, especialmente de Herodes, al punto que le promete a su hijastra darle todo lo que ella quiera, hasta la mitad de mi reino. Por supuesto, hermanos, eso era una fanfarronería de Herodes, porque él no estaba en la posición de poder cumplir esa promesa. Recuerden que él no era rey, él era un mero tetrarca cuya autoridad dependía enteramente de la política trazada por Roma. Pero en ese momento de locura, él empeña su palabra delante de toda esa gente importante, y Herodías aprovecha la oportunidad. Versículo 24, y ella salió y dijo a su madre: ¿qué pediré? Y la idea de la pregunta es: mami, ¿qué pido para mí? Porque el verbo puede traducirse de esta manera: mami, dime qué pido para mí. Y ella le respondió: no, hija mía, este no es el momento para pedir para ti. Pídele que te dé la cabeza de Juan el Bautista. Y hay que ver, hermanos, la rapidez con que esta muchacha cumplió la orden de su mamá. Vean el versículo 25. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo: quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. A pesar de su juventud, esta muchacha estaba dañada por el ambiente en el que se había criado, dañada tristemente por la influencia de su propia mamá. Hermanos, es increíble el impacto que nosotros podemos tener en la vida de nuestros hijos, para bien y para mal. Nuestros hijos nos están mirando, nuestros hijos están copiando nuestro estilo de vida. Tú quieres que tus hijos amen la iglesia, tú quieres que tus hijos amen la obra de Dios, tú quieres que tus hijos tomen en serio lo que sucede aquí. ¿Qué están viendo ellos en ti? ¿Amas tú la iglesia? Es obvio para tus hijos que la iglesia es lo más importante en tu vida, el avance del reino de Dios, la predicación del evangelio. Tus hijos te están mirando. Tus hijos te están copiando. Salomé era una copia en miniatura de la perversidad de su mamá. Esta muchacha no tuvo el menor reparo en cumplir los terribles deseos de su madre, y lo hizo tan rápidamente que pareciera que ese era su deseo también. Y es aquí cuando el fanfarrón de Herodes mostró claramente lo débil que era. Versículo 26. Y aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Y al instante, el rey tampoco lo pensó dos veces. Envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Hermanos, Herodes pudo haber escapado de esa trampa. Él simplemente pudo haberle dicho a Salomé: excúsame, Salomé, mi oferta no incluía eso, porque Juan el Bautista no es parte de mi reino. Yo te dije: pídeme lo que quieras hasta la mitad de mi reino. Lo que tú me estás pidiendo no está incluido en la oferta, y se hubiera terminado la historia ahí. Pero este fanfarrón era un cobarde. Este fanfarrón le tenía miedo a los hombres. Este fanfarrón no quería quedar mal delante de la plana mayor que él había invitado a su cumpleaños. Y ordena que vayan a la cárcel y le trajeran la cabeza de Juan. Y en un último gesto macabro, el verdugo le llevó la cabeza a Salomé
en una bandeja. Y Salomé se la llevó a su mamá. Ese fue el destino terrenal del hombre de quien Cristo dijo que de los nacidos de mujer no había un hombre más grande que Juan el Bautista. Y ese fue su destino. Ese fue el destino del hombre escogido por Dios para ser el precursor de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, decapitado por la intriga de una mujer ambiciosa y perversa que supo sacarle partido a la debilidad y al orgullo y a la lujuria de su marido. Eso es lo que vemos en esta historia. Pero esta historia tan desagradable termina con un gesto heroico. Versículo 29: cuando sus discípulos oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Lo que estos hombres hicieron, mis hermanos, fue sumamente arriesgado. Identificarse con Juan el Bautista en un momento como ese es lo que yo creo que muchos hoy día llamarían una acción imprudente. Pero estos hombres probaron ser dignos discípulos de su maestro. Ellos aprendieron de Juan que hay que hacer lo que hay que hacer sin importar las consecuencias. El final de esta historia nos muestra de manera incidental que el verdadero poder no estaba en la sala del banquete en el cumpleaños de Herodes. El verdadero poder estaba en una celda solitaria con este grupo de hombres que habían aprendido a temerle a Dios. Y porque le temían a Dios, no le tenían miedo a nadie más. Ahí estaba el verdadero poder. Mis hermanos y amigos, ¿qué podemos aprender de una historia como esta? Yo repito, esta no es una historia agradable, pero es una historia real y es una historia muy instructiva. Hay varias lecciones aquí que nosotros podemos derivar de ese pasaje, lecciones que debemos atesorar, lecciones en las que debemos meditar. En primer lugar, mis hermanos, este pasaje nos muestra en una forma muy impactante el poder seductor y destructor del pecado. Cuando observamos detenidamente las vidas de Herodes, de Herodías y aún de Salomé, lo que encontramos es un grupo de personas que se fueron hundiendo cada vez más y más en un abismo de pecado que destruyó sus vidas, un abismo de pecados que los convirtió a ellos mismos en instrumentos de destrucción. Alguien ha dicho: el pecado nunca te lleva por buen camino. El pecado nunca produce nada bueno, siempre es destructivo, siempre oscurece el entendimiento, siempre es peligroso. Mis hermanos, el pecado no es un juego, aunque algunos están jugando con el pecado. El pecado no está jugando contigo. Amigo que estás aquí en esta mañana, no te engañes a ti mismo. Si algo es contrario a la ley moral de Dios revelada en su palabra, por inocente que eso pueda parecer, es en realidad un veneno mortal y tratará de destruir tu vida de la forma más sutil posible para desbaratar en ti todo vestigio de la imagen de Dios. El pecado es destructivo. Al principio sus peticiones eran muy modestas, una pequeña distorsión de la verdad, una breve escena pornográfica en la televisión o en la internet, un comentario difamador con la excusa de que no era más que un desahogo. Pero la meta final es la destrucción de tu alma. Dice Santiago en su carta: cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. Mis hermanos, en esa sala de parto nunca nace un niño sano y hermoso, porque el pecado no tiene la capacidad de producir algo así. El pecado siempre produce muerte. La petición de Salomé
fue tan extraviada que era para que Herodes reaccionara, era para despertar la conciencia de este hombre y hacerle ver lo que el pecado le estaba haciendo a su familia. Este hombre estaba fascinado y aterrado al mismo tiempo por la persona de Juan el Bautista. Algo estaba ocurriendo dentro de él cuando él escuchaba su predicación, pero la maraña del pecado había enredado tanto su corazón que él no reaccionó como debía, y en ese momento crucial de su vida él selló para siempre la condenación de su alma. Quiere el Señor que algunos aquí hoy reaccionen cuando todavía tienen tiempo de escapar. Por otra parte, esta historia nos recuerda que el evangelio siempre será ofensivo al hombre natural. Siempre. Como bien señala Paul Tripp, el evangelio te lleva a pensar cosas sobre ti que tú no vas a querer pensar acerca de ti mismo. El evangelio es una ofensa. El evangelio te hace ver que tú no eres el centro del universo. El evangelio te hace ver que las cosas no son como tú quieres que sean. El evangelio te dice que no te perteneces. El evangelio te enseña que el pecado que tienes dentro de ti es un enemigo contra el cual no puedes luchar en tus propias fuerzas. Y no piensen ni por un momento que los creyentes están exentos de reaccionar mal a la ofensa del evangelio. En estos días escuchaba a alguien hacer esta pregunta: ¿cómo tú sueles reaccionar cuando alguien te amonesta? Cuando alguien se acerca a ti a mostrarte un pecado en tu vida, ¿cómo tú reaccionas? ¿Acaso te acercas a esa persona con una profunda gratitud del corazón por querer ayudarte a ser cada vez más parecido a Cristo? ¿O en ese momento levantas tus defensas bien altas, negando de ese modo la gracia en la que tú dices creer? Tú dices: la salvación es por gracia, yo no merezco nada. Es como esa gente, ¿verdad?, que orando a Dios dice: Señor, yo sé que soy un gusano delante de ti, pero hay del que me trate como un gusano. Por fin decídete. ¿Qué es lo que tú crees que tú eres? ¿Qué es lo que el evangelio dice que tú eres? ¿Eres tú de los que cuando predican el evangelio a los inconversos les citas Isaías capítulo 64 versículo 6, donde dice que todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia delante de Dios, que no nos hacen merecedores del favor de Dios, pero al mismo tiempo te molestas profundamente cuando los demás no parecen notar lo valioso que tú eres? Por fin, ¿trapo de inmundicia o qué? Queridos hermanos, es el evangelio lo que nos ayuda a poner las cosas en perspectiva. Precisamente porque es una buena noticia que comienza con una mala noticia. Es una buena noticia que contiene un mensaje ofensivo. El evangelio humilla al hombre. El evangelio exalta únicamente la gracia de Dios. Y precisamente por eso necesitamos de ese evangelio cada día con la misma necesidad que teníamos el día que nos convertimos. Tú necesitas predicarte el evangelio todos los días y recordarte lo que el evangelio dice de ti, por ofensivo que sea. En tercer lugar, este pasaje también nos enseña que Dios es el dueño de nuestras vidas y que sus caminos son muy misteriosos. Este pasaje nos enseña que Dios es el dueño de nuestras vidas. Sus caminos son misteriosos. Fue Dios el que le ordenó a Juan el Bautista que predicara ese mensaje. Y cuando Dios se lo ordenó, ya Dios sabía que le iba a cortar la cabeza. Dios lo sabía. A Dios no le tomó por sorpresa la muerte de Juan. Él sabía lo que iba a suceder con este hombre que jugó un papel tan preponderante en la historia de la redención. Y si el destino de Juan te parece cruel, yo te invito a que reconsideres de nuevo
lo que realmente sucedió ese día. Me encantó esto que leí en un comentario de Marcos. Herodes y Herodías pueden haber recibido su cabeza en un plato, pero nuestro Señor recibió su alma en los cielos por toda la eternidad. Juan perdió su cabeza, pero Herodes y Herodías perdieron su alma. A final de cuentas, no existe ninguna duda sobre quién ganó y quién perdió en esta historia. Juan es el vencedor, Juan es el victorioso, no Herodes ni Herodías. Nuestras vidas le pertenecen a Dios. Y nosotros debemos estar dispuestos a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos sin importar las consecuencias. Es un cheque en blanco, Señor, el cheque ya está firmado, pídeme lo que tú quieras. Cuando Dios le dijo a Isaías, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías no le preguntó ¿a qué, Señor, y a hacer qué? ¿Y a dónde? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Después averiguo a dónde y a hacer qué. Dios es infinitamente más sabio que nosotros. Y todo lo que Él hace es lo mejor, aunque nosotros no lo entendamos. Y déjame decirte algo, mi amado hermano, la mayoría de las cosas que Dios hará en tu vida y ha hecho en tu vida no las vas a entender. No las vas a entender. Es un asunto de confianza. Él es bueno, Él es sabio y Él está guiando tu vida para lo mejor, aunque tú no lo entiendas. También aprendemos de esta historia que nada ni nadie puede detener el avance del reino de Dios. Nada ni nadie puede detener el avance del reino de Dios. Cuando Gloria y yo estábamos en Bolivia, un hermano predicó acerca del poder del evangelio y las misiones. Y una de las cosas que este hombre decía es que cada vez que persiguen a la iglesia y matan a un misionero en el campo misionero, es como si tocaran un átomo, se desata un poder atómico increíble. Juan el Bautista murió martirizado. Todos los apóstoles del Señor murieron martirizados, con la excepción del apóstol Juan. Pero la iglesia continúa predicando el evangelio en el siglo XXI y continuará predicando ese evangelio hasta que el Señor Jesucristo regrese en gloria, porque Él prometió que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Aquí estamos todavía. Los Herodes y las Herodías de este mundo vendrán y pasarán a lo largo de toda la historia, pero Dios seguirá levantando hombres y mujeres débiles como tú y como yo, fortalecidos por su bendita gracia, que sabrán ponerle resistencia a los Herodes y a las Herodías de este mundo. Y si no lo hacemos tú y yo, Él buscará quien lo haga. Pero nosotros habremos perdido el privilegio. Si no lo hacemos tú y yo, Él buscará quien lo haga. Pero tú y yo habremos perdido un gran privilegio. Oh, que el Señor siga levantando hombres y mujeres como Juan el Bautista y como los discípulos de Juan. Hombres que estén dispuestos a hacer lo que hay que hacer. No importa el precio, no importa las consecuencias. Este pasaje finalmente también es un presagio de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Recuerden que Juan el Bautista era el precursor de Jesús. Y lo que provocó la muerte de Juan se encuentra íntimamente relacionado con lo que motivó la muerte de Jesús, la realidad del pecado. Cristo vino al mundo para librar a los suyos de la condenación y el poder del pecado en esta vida, y para librarnos también de la presencia del pecado en la vida venidera. Él vino a morir en una cruz para pagar la deuda de todos aquellos a quienes Él vino a salvar por medio del arrepentimiento y de la fe. Mi amigo, Dios puso una conciencia en el hombre con el único propósito de hacerte ver tu pecado,
con el único propósito de llevarte al arrepentimiento. Cuando el hombre decide no prestar atención a la voz de su conciencia, como hizo Herodes, llegará a un punto tal de dureza que ya no habrá forma de despertarlo para que pueda ser salvo. Tú sabes que tú eres pecador. Tú sabes lo que tú piensas cuando estás solo en tu casa. Cuando no tienes nadie a tu alrededor que te distraiga, tú sabes lo que hay en tu corazón. Tú sabes lo que tú has hecho. Tú sabes que has violado la ley de Dios muchísimas veces a lo largo de tu vida. Tú lo sabes. Pero el Evangelio te anuncia la buena noticia de que Dios ha provisto un remedio para tu mal a través de la muerte de su propio Hijo. Mi amigo, no te vayas de este lugar con la ira de Dios sobre ti. Cuando se te ofrece la oportunidad de concederte el perdón de todos tus pecados, únicamente por Cristo, únicamente por gracia, únicamente por medio de la fe. Herodes, Herodías, Salomé están en el infierno ahora, recordando por toda la eternidad que ellos conocieron a un siervo de Dios. Recordando por toda la eternidad que ellos tuvieron el chance de arrepentirse, pero ya no pueden hacerlo. Tú todavía estás a tiempo. Tú todavía estás a tiempo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en Él para el perdón de tus pecados, y el perdón de todos tus pecados te será concedido.